Compañeros, en la tarde de hoy es muy grato para nosotros poder tener este encuentro con Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por ser las piezas fundamentales de esta escuela de verano, tercera edición, experiencia de la Cancillería para dar a conocer el proceso de la Revolución Ciudadana y la construcción del modelo de desarrollo del buen vivir ecuatoriano. Gracias, Gabriela. Bueno, gracias, Federica, especialmente bienvenidas y bienvenidos todos. Sabemos que han venido de muchos lugares del mundo a compartir esta experiencia de la revolución y también están compañeras y compañeros ecuatorianos que se han involucrado también en esta tarea de la reconstrucción de la nueva patria, como nosotros lo hemos llamado. Sabemos que han tenido charlas y cursos importantísimos, sumamente fundamentales para ir sustentando qué significa la revolución y cómo llevarnos un pedacito de la revolución hacia nuestros territorios. Yo espero simplemente aportar desde nuestra experiencia personal, primero como militantes de un proceso político de izquierda que lo hemos implementado aquí en el Ecuador con muchísima fuerza. Yo quiero comentarles a todas y todos ustedes que cuando empecé a militar como a los 15, 16 años, con un grupo de compañeros que nos metimos al tema cultural, ¿no? Entonces era cómo a través de la música, el arte, el teatro, la danza, la literatura, cómo mandábamos nosotros y empezábamos a ejercer un mensaje político importante en una época, les estoy hablando hace 14, 15 años más o menos, en una época donde aquí en el Ecuador teníamos gobiernos neoliberales absolutamente cerrados, nos tocó salir muchísimo cerrados ante las posibilidades y alternativas que existían en la sociedad ecuatoriana. Muchas veces tuvimos que salir en las noches a poner grafitis en las calles como parte justamente de esa construcción social, una cultura urbana. Nos corríamos, habían ahí muchas veces que muchos compañeros hacían de guardia mientras nosotros grafiteábamos las paredes de las calles, poniendo los mensajes del no al TLC, por ejemplo, no al Plan Colombia que teníamos aquí en el Ecuador, que era ese plan criminal que amenazaba permanentemente a nuestra frontera norte. Entonces, cada una de esas cosas fue alimentando poco a poco, claro, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Y de ahí fue construyéndose un proyecto político juvenil que fue difundiéndose poco a poco también en otras provincias, que fue haciendo mayor presencia también en territorio, hasta que optamos decididamente por participar electoralmente en una elección popular, ¿no? Nosotros aquí veíamos que realmente una de las corrientes más importantes que empezaba a generarse como alternativa al sistema y al gobierno que teníamos era justamente el pensamiento del Pachacuti, de qué es lo que iba a hacer esta nueva patria y la reconstrucción. Y en su momento decidimos participar, porque como decíamos, como jóvenes aislados del proceso electoral, no creíamos en los procesos electorales, ni siquiera queríamos catalogarnos como políticos en sí mismos, ¿no? Era una época en la que ser político era hacer eso que siempre reclamamos nosotros, de lo que reprochamos, la corrupción sumamente instaurada, los políticos como sinónimo de eso, de simplemente estar ahí para servirse del cargo y del accionar público, y siempre como que nos mantuvimos al margen. Pero decimos y hacíamos una reflexión y decíamos, no es suficiente estar afuera haciendo las cosas que hacíamos. Una de las, creo que de las responsabilidades que nos ha dado los nuevos proyectos es enfrentar. Una cosa es estar de espectador, otra cosa es estar de torero. Y es como entrar también a torear, como entrar a coger la capa y hacer las cosas y cambiar desde esa óptica. La política que fue tan mancillada en nuestros países, hacerlo algo positivo como la recuperación del servicio a la población. Y en esa lógica decidimos participar con todo el equipo de trabajo cuando yo tenía 19 años. Participamos, fuimos como concejala del Cantón Otavalo, que es un cantón pequeñito, me imagino que lo habrán conocido, está tan cerca de aquí o lo conocerán, está a hora y media hacia el norte. Y desde ahí empezamos ya un acercamiento a lo que es la política pública implementada desde esta nueva lógica del accionar. Claro, nunca dejamos el tema cultural, nosotros creemos
que la cultura es una de las herramientas con las que tú puedes llegar con el mensaje político más al corazón, más a la pasión. Nosotros creemos en lo que decía Eva Perón en su momento: el amor y la pasión por el pueblo es lo que mueve realmente las verdaderas transformaciones. Y desde ahí, cómo también hacer la reivindicación cultural dentro de los procesos de cambio de la revolución. Pasaron los años, luego estuvimos en algunos otros cargos de servicio público, y llegó el proceso de la Revolución Ciudadana, que ustedes lo han conocido todos estos días, y que realmente para nosotros fue el asidero real de aplicar un cambio a la estructura. Y en eso coincidimos con muchos de nuestros presidentes latinoamericanos, especialmente con Evo, cuando dice Evo y cuando estuvo recién aquí, donde ustedes la mayoría estuvieron, cuando hacía un llamado a las organizaciones sociales y decía: no nos olvidemos de dónde venimos, de dónde vienen nuestras luchas. Y es que el no olvidar de dónde vienen nuestras luchas realmente hace que la transformación de nuestros sistemas sean más efectivos. No queremos reformas, y es lo que hemos dicho nosotros, especialmente desde la nueva generación política. No queremos reformas, el pueblo está cansado de reformas. Las reformas han dejado muchísimos daños sociales, económicos, políticos, estructurales para nuestro pueblo, para la convivencia de la sociedad. Por lo tanto, no queremos acomodarnos en un sistema que es el sistema que nos ha tocado vivir, un sistema neoliberal, el sistema capitalista, que ventajosamente está ya entrando en crisis en unos lugares con mayor fuerza que en otras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos un sistema en decadencia, no podemos inmiscuirnos en ese sistema, o ser parte o insertarnos en el mismo sistema. Tenemos que cambiar la estructura, sacudir las columnas, romper las columnas que sostienen esa estructura para que realmente dejar que brote una nueva instancia, una nueva formulación que nosotros la hemos determinado. Lo personalmente yo creo que es el socialismo en el siglo XXI, es en este siglo que tenemos que construir el socialismo. Ahí hay un montón de debates y ustedes mismos lo verán: es socialismo para el siglo, socialismo al siglo XXI. No, yo creo que es el socialismo en el siglo XXI, porque es lo que nos corresponde hacer. Cómo construimos el socialismo en este siglo, y es la tarea que nos corresponde a nuestra generación, instalar ese cambio dentro de la estructura. Pero para eso nos encontramos con temas sumamente fuertes, y yo quiero comentarles rápidamente, porque será tema de profundización dentro de sus charlas y dentro de la capacitación que tienen en este mes de verano. Es justamente ver el entorno y el contexto en el que el modelo ecuatoriano se fue desarrollando. Nosotros tenemos todavía un modelo dependiente económicamente, importamos muchísimo más de lo que producimos nacionalmente. La parte de la migración y la misma no atención o presencia del Estado en muchos territorios, especialmente en el territorio rural, hizo que la migración a las ciudades sea muy fuerte. Esto causó varios problemas. Por un lado, las ciudades fueron acrecentando sus periferias, que se convirtieron en periferias de la pobreza, porque no tenían, las ciudades no estaban preparadas para asumir un flujo migratorio tan fuerte como el que se dio de la ruralidad al urbano. Pero aparte de eso, produjo algo más grave. Produjo una deserción del campo que poco a poco fue dejando terrenos sin producción, terrenos que fueron incluso ampliándose la frontera agrícola, devastiando bosques primarios, eliminando muchos de hectáreas de páramos que son fuentes de agua fundamentales para la vivencia. Es decir, ese desordenamiento social que tuvo la falta de oportunidades equitativas en los territorios hizo que nos vayamos haciendo un caos interno. Y en ese caos interno nos proponemos nosotros, además de otras cosas, ir viendo qué hacemos. Y nace el Plan Nacional del Buen Vivir, que ustedes lo deben conocer y lo deben tener. El Plan Nacional del Buen Vivir, ¿qué dice? Establece 10 ejes transversales. 10 ejes transversales que inician por el cambio y la revolución política, de la cual parimos la Constitución del 2008, que están en las funditas que ustedes tienen ahí. La Constitución del 2008, que es el reflejo de aquellas ganancias de las luchas históricas de las organizaciones y del pueblo ecuatoriano. Nosotros sabemos, y no es fortuito, que hoy tengamos la revolución en nuestro país. Esto es un andamiaje que se vino construyendo durante décadas
Hemos dicho varias veces, y no espero caer en lo retórico, pero es que no podemos olvidar que son 500 años de resistencia de nuestros pueblos ante un sistema que por fin tiene nacidero en la reestructuración del Estado ecuatoriano. Y esa constitución es justamente la que para un nuevo modelo de desarrollo dentro del Ecuador. Ahora que veníamos del Foro de Sao Paulo, donde estuvimos estos días, nos encontramos con muchos parlamentarios de los otros países y el debate permanente en el espacio parlamentario fue que hay países que necesitan hacer enmiendas y cambios constitucionales. Como hemos visto, Dilma Rousseff planteó a través de las movilizaciones y las manifestaciones en las calles hacer una asamblea constituyente. Por no tener una mayoría en el Parlamento se fue negada la oportunidad al pueblo brasileño de tener una asamblea constituyente, pero es la necesidad imperiosa de los gobiernos de transformación. ¿Cómo puedes transformar en la práctica si estás actuando como una normativa legal que responde al viejo sistema caduco neoliberal? ¿Cómo produces justicia si la Constitución te está diciendo que lo que menos debes hacer es justicia social porque las constituciones están hechas para beneficiar al capital? ¿Cómo constituyes nuevas estructuras del Estado si tienes instancias legislativas caducas? Esa debería ser la primera tarea que desde nuestros estados y desde esta nueva generación empecemos a plantear. ¿Cómo vamos a hacer realmente que nuestra concepción del nuevo Estado nazcan desde esas singularidades también? Y planteamos luego de eso también una cuestión que es, bueno, después de la Constitución ya todo va concatenado y articulado al buen vivir, que es el principio básico de nuestro proyecto de la Revolución Ciudadana. Y tenemos una revolución ética, que es una revolución además permanente, que no podemos olvidar los jóvenes para qué estamos aquí, y es para acabar la corrupción de nuestros países, que es lo más complicado porque es lo que está normalizado, lo que está enraizado. Nosotros decíamos, incluso como ciudadanos, cuando nosotros decíamos un ejercicio básico, me imagino debe pasar en la mayoría de nuestros países, decíamos, ¿qué sacamos con una ley de tránsito expedita, una ley de tránsito que te diga qué hacer? Si tanto el policía que te controla o las policías de tránsito que te controlan en las calles son tan corruptas como la ciudadanía que responde a esas manipulaciones de la institución. Me refiero, y era normal venir y decir, chuta, me cogió la policía, tuve que pasar la vida. Esa es la nueva concepción ciudadana, es la nueva conciencia ciudadana que necesitamos generar, que las cosas normales no son normales, no pueden ser consideradas normales cuando estamos en procesos de transformación. No puede ser normal que nosotros veamos que la pobreza ya les tocó a los pobres y los que no son pobres morirán pobres porque así lo determinó algún pasaje bíblico. O sea, no puede ser así. Entonces, ¿qué condiciones estamos generando desde nuestra lucha permanente a la corrupción? Nuestra permanente recuperación de la ética. ¿Qué vamos a hacer con la ética que tiene que ser tan recuperada? No estamos hablando de moral. La moral es personal, indiscutible, respetable desde cada una de nuestras culturas y diversidades de nuestros territorios. La moral está parte de la ética. Pero ¿qué hacemos con una recopilación ética desde las nuevas generaciones? Tenemos ahí otras de nuestras revoluciones también, que son estos ejes del Plan Nacional del Buen Vivir que van a encontrar, la revolución en salud, la revolución de la educación, la revolución de la justicia, que es una de las cosas que más énfasis hemos tenido en los 2 últimos años, que además fue mandato popular. Y en la revolución de la justicia lo que estamos diciendo es simplemente no, o sea, tenemos primero que democratizar la justicia. No puede ser que la justicia sea exclusiva para las élites o para quienes tienen recursos para pagarse un buen juicio o un buen abogado. Por eso se ha desplegado todo un contingente de abogados que se están haciendo servicio público y gratuito para atención en todo el territorio ecuatoriano. Tenemos ahí la revolución ambiental, qué debates, y eso creo que es un tema de permanente debate entre nuestros colectivos, especialmente de jóvenes. Los jóvenes, además, que por ser irreverentes, ser rebeldes, todo, somos auténticamente ecologistas, somos ambientalistas. Los jóvenes tenemos esa característica también, pero claro, dentro de eso, ¿cómo vamos haciendo que nuestras ciudades, nuestras poblaciones sean más sustentables? ¿Cómo vamos haciendo que nuestra vida misma sea sustentable? Perfecto, estamos hablando del cuidado del ambiente, del calentamiento global,
pero no enseñamos a nuestros hijos que botar un papelito en la calle es también a contribuir a esta contaminación. Entonces son prácticas de vida, son realmente cambios de las costumbres y de las tradiciones que tenemos culturalmente en nuestros pueblos. Tenemos ahí una revolución cultural que para nosotros es fundamental y que le vamos a trabajar en este periodo. Y hemos dicho algo que no es solamente lo cultural visto desde lo artístico o lo folclórico, es cultural yendo hacia nuestras mismas formas de vida. No sacamos nada si tenemos las mejores carreteras, si tenemos los mejores edificios de salud, las mejores escuelas del milenio, si es que ciudadanamente no cuidamos, no aprendemos a manejarlas, seguimos usando los pasos peatonales en vez de pasarnos corriendo por la carretera. Todas esas cosas son parte de la revolución cultural necesaria para cambiar la concepción y generar al nuevo ciudadano y ciudadana. Entonces, ese plan de vida que nos planteamos es el que recoge todos estos ejes transversales y a partir de esos ejes transversales cae todo nuestro sistema de políticas públicas. Y ahí es donde nosotros tenemos una tarea fundamental desde aquí, desde la Asamblea Nacional. Y es justamente cómo hacer que esta Asamblea Nacional, que es una de las cosas que se plantean desde la visión de la revolución. Ustedes saben, nosotros tomamos posesión aquí en la Asamblea el 14 de mayo, es 2 meses que estamos al frente de la Asamblea Nacional y nos hemos trazado ya cosas fundamentales. Cómo construir la Asamblea Popular, cómo construir la Asamblea Ciudadana. Y es en ese pacto en el que estamos actualmente construyéndolo, generando mecanismos adecuados. Tenemos ahora sedes de esta asamblea que está aquí en la capital, pero que tiene que dejar de ser vista como tal. La asamblea no es el edificio que está en la capital, la asamblea está en todo el territorio ecuatoriano porque es la población que vive y convive con la normativa que sale desde la asamblea. Tenemos ahora espacios de esta asamblea en muchas de las provincias, en 20 de 24 provincias. Ahora tenemos un canal de televisión, una radio de la Asamblea Nacional que está anclada a medios comunitarios. Estamos fortaleciendo la presencia de asambleístas en territorio, haciendo socialización directa de las leyes que estamos tratando, a las aprobadas y las antes de aprobar, porque es importante bajar realmente ese debate a la población. No sacamos nada luego socializando. Puede que en esa socialización muchas de las organizaciones sociales nos hagan caer en cuenta que faltan muchas cosas y que estamos haciendo desde la parte de la conformación y creación de las leyes. Ahora hay un instrumento constitucional que es justamente la consulta prelegislativa, o temas tan importantes como la felicidad. ¿Para qué vivimos los seres humanos si no somos felices y no logramos la vida plena terrenal? En el cielo, bueno, nos encontraremos tal vez, ¿no? Tal vez muchos de nosotros vayamos directo al infierno. ¿Cómo vamos definitivamente haciendo que nuestra vida terrenal sea placentera, sea armónica, sea de convivencia, no solamente con la naturaleza, sino con nosotros mismos, con absoluto respeto a nuestras diversidades? Y este tema es facilito decirlo. Bajemos a territorio en nuestras propias organizaciones, en nuestros propios países. ¿Qué estamos haciendo como políticas públicas para hacer que realmente el desarrollo sea ese nivel de horizontalidad? Ahí está la tarea de la juventud y ese pensamiento internacionalista, integracionista nos permite también ver esas diversidades. Ahora ustedes se conocerán y se reconocerán en los otros también. Tenemos historias tan comunes de nuestros pueblos que si nos ponemos a hilar fino de las procedencias culturales, realmente llegamos a un punto en el que todos tenemos coincidencias. Todos venimos de África, según varias teorías. Así que ese venir de África tiene que ser construido para todos saber que venimos de una misma vertiente y que tenemos que generar una nueva hegemonía que ponemos aquí al tapete de la discusión, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos nosotros? Si es válido o no pensar en esta nueva hegemonía del nuevo pensamiento basado en estas concepciones, basado en la integralidad de los procesos. Otra de nuestras tareas de los jóvenes es definitivamente coger la posta. Y ahí es cuando tenemos conflictos más grandes. Nosotros, y yo soy coordinadora nacional de Juventudes de Alianza País,
Y cuando hablamos del tema de la participación electoral, por ejemplo, con los jóvenes, hay muchos jóvenes que son muy buenos cuadros, que son muy buenos referentes, que hacen participación, acción política territorial, que están en procesos de formación, pero cuando les decimos ya, oye, vos eres nuestro candidato, no, hasta ahí cito nomás. Tenemos miedo a asumir realmente las responsabilidades que nos corresponden. Entonces, si no somos candidatos nosotros, otros lo van a hacer. O sea, no es que nos quitamos nosotros y otros, no, otros lo van a hacer. Y son otros que quieren recuperar el poder que les estamos quitando de sus manos. Otros que representan a esa misma clase política que nosotros estamos tratando de deslegitimar con una participación decente de la política en nuestros territorios. Entonces sí, es cómo formar más cuadros políticos desde la juventud. Una juventud formada, una juventud consciente, una juventud capacitada para asumir los retos. Yo siempre digo algo, ser joven y ser mujer no es garantía. No es que por ser jóvenes ya marcamos la diferencia, no es que por ser mujeres ya tenemos nuestro espacio. Hay que ganarnos y para eso hay que promover organización social, hay que promover una nueva estructura de juventudes. Yo planteaba y hemos planteado en algunos aspectos, por ejemplo, formar las juventudes del UNASUR, formar las juventudes del ALBA, formar las juventudes del Mercosur. No estamos como juventudes, no estamos dispuestos a quedar aislados o discriminados de los procesos de integración, porque cuando los procesos de integración lleguen al culminar los periodos electorales de nuestros presidentes, ¿qué va a pasar con el sostenimiento real de esas instancias que son fundamentales para nuestras independencias? Y eso es algo que tenemos que pensarlo permanentemente. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestros territorios cuando tenemos países sumamente fregados políticamente, como México, por ejemplo, que es, ahí tenemos movimientos y un proceso de izquierda que tiene ganados territorios, pero que lastimosamente por esa intromisión de Estados Unidos al interior de México son procesos que están en absoluto peligro? Entonces, ¿qué hacemos ahí cuando tenemos que desde una articulación realmente consciente de este internacionalismo ver cómo vamos a apoyar esos procesos también? De los procesos o de los territorios ganados, no podemos perderlos. Nuestra consigna como juventudes, como nueva generación política, es no solamente cómo sostener los espacios ganados, sino cómo hacer que estos espacios se multipliquen y cómo hacer que la ciudadanía esté consciente del sostenimiento de esos procesos. La revolución ciudadana en el Ecuador es liderada por Rafael Correa, pero tiene que sustentarse por el pueblo ecuatoriano, al igual que la revolución en Bolivia, en Argentina, en Nicaragua, en otros países que se están cimentando, cuando en nuestras vidas. Y yo eso, bueno, ahora en nuestras vidas nosotros podemos acostumbrarnos a esa idea, pero quienes nos antecedieron en la lucha de las izquierdas, ¿cuándo pensaron en realmente ver que dos guerrilleros sean presidentes de la República? Que un sindicalista sea presidente de una república. Esas son cosas que solo pueden promoverse desde los procesos populares. Y eso es lo que nosotros tenemos que realmente concientizar al interior de nuestros países y de las organizaciones para hacer que esto funcione. Yo tengo dos hijos pequeños, uno de 6 y de 3 años, y siempre nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué les dejamos a ellos? ¿Qué dejamos a las futuras generaciones? Dejamos países de inestabilidad, batallas ganadas, pero guerras perdidas. ¿Cuántos decíamos antes de ayer en el foro, decíamos pensar y realmente recordar, porque creo que una de las tareas de las juventudes de izquierda es recordar permanentemente qué pasó con todos los muertos, qué pasó con las torturas, qué nos han dejado sobre elecciones? Nosotros ahora tenemos en la mayoría de nuestros países procesos pacíficos, procesos de paz, y seguimos buscando la paz. Pero eso no quiere decir que olvidemos una historia que nos reta a seguir militando, que nos reta a seguir haciendo activismo político, que nos reta a seguir trabajando en los procesos de la revolución. El pensar que la revolución tiene que durar 500 años para atrás de martirio y de discriminación, tienen que ganarse en 500 años de bienestar, de buen vivir, del suma causa para nuestros pueblos. Así que ahí está la tarea, abrir las puertas para cimentar el verdadero socialismo del siglo XXI, abrir las puertas para que sean más jóvenes que tomen la posta, abrir las puertas
para que seamos más gente de las bases, de los que hemos estado en las calles, en las plazas, de los que estamos en las universidades, de los que estamos en esos espacios, también para proponer la nueva correlación de poder en nuestros procesos de desarrollo. Entonces, aquí estamos haciendo nuestra parte desde lo que nos corresponde, en primer lugar como militante del proceso de la Revolución Ciudadana y en segundo lugar al frente de una institución que sabemos tiene muchos retos todavía por cumplir con la población y con el mismo proceso. Pero es lo que nos ha tocado asumir, compañeros y compañeras, y es lo que espero que todos asumamos en nuestros diferentes territorios, en nuestros espacios, en nuestros niveles, y lo hagamos bien, porque no estamos para mediocridades. La mediocridad que rechazamos y que hemos rechazado de la burocracia, la mediocridad que hemos rechazado de nuestros mandatarios, la mediocridad que hemos rechazado de muchas veces de nuestros dirigentes, no podemos repetir, no podemos reproducir. Entonces, una de nuestras consignas es la ruptura permanente, irreverencia permanente, rebeldía permanente, pero ya no para lanzar piedras contra el gobierno, sino para realmente fortalecer a nuestros gobiernos dentro de las bases que nos corresponde hacer. Así que bueno, estos temas nos emocionan, nos apasionan. Esperamos realmente que ustedes puedan llevarse un pedacito de nuestra revolución, de nuestro país, que podamos replicar esto, que realmente las nuevas teorías de desarrollo, los nuevos modelos de desarrollo no queden simplemente aislados en nuestros territorios, sino que puedan difundirse, que sepamos que no hay agua tibia por inventar, que hay procesos por conocer, por intercambiar, por acoplarlos a nuestras realidades, pero realmente hacer que esto sea más grande, que nuestros hijos puedan vivir de algo mejor y que puedan viajar por el mundo sin tener miedo a ser represados o a ser discriminados por decir que son de izquierda. Aquí estamos la gente de izquierda, construyendo un proceso de izquierda, y eso no tenemos miedo de decirlo ni aquí ni en ningún lugar. Estamos antiimperialistas y estamos promoviendo el cambio de la estructura y del sistema de nuestro país. Bienvenidos, bienvenidas todos, y bueno, estamos para conversar un poco también. Agradecidos a la Asamblea, a su presidencia. Estamos erizados sinceramente porque no en cualquier país se encuentra una joven presidenta de la Asamblea Nacional, nacida de las masas, nacida de la lucha juvenil, y hoy ocupa este cargo. En el nombre del pueblo saharaui, en el nombre de la República Árabe Saharaui Democrática, en el nombre de sus estudiantes, de aquellos que están en los campamentos de refugiados, de sus jóvenes, de su gobierno, de la escuela de verano, de mis hermanos y hermanas que lo conocí aquí, muchas gracias por habernos recibido. Sepa usted, presidente, que el pueblo saharaui sufre, lleva 40 años sufriendo en los campamentos de refugiados. Primero nos colonizó España y nos entregó, como aquel que dice, a Marruecos y a Mauritania en 1976. Aquella población inocente, indefensa, tuvo que huir a través de los campamentos de refugiados, y quien nos abrió las manos y las puertas es Argelia. Y desde ahí llevamos 40 años en los campamentos de refugiados. Luchando, tenemos el mismo espíritu y la misma fortaleza también de ver un día nuestra independencia y de ver un día nuestro país libre y soberano. Las Naciones Unidas tienen que cumplir con sus resoluciones que aplican a un referéndum de autodeterminación para que nosotros también podamos retornar. Somos jóvenes también que tenemos las manos atadas porque pensamos todos los días en los territorios ocupados, que el gobierno de Marruecos y el ejército de Marruecos masacra, tortura y mata todos los días, y nosotros no podemos hacer algo. Está bien de que la Nación Unida tiene una misión observadora, está bien, pero no tiene una misión de derechos humanos que proteja a la población saharaui. Coincidimos con ustedes también cuando usted decía que desde la juventud ustedes ponían grafitis para alzar un poco y luchar contra el TLS y un poco que formar la juventud hacia un nuevo mundo de la revolución ciudadana. Sepa usted que hoy en día, en pleno siglo XXI, los jóvenes saharauis también ponen grafitis en los territorios ocupados, enarbolando la bandera del pueblo saharaui. Y para eso eso es un crimen. Y por eso nosotros desde esta sede, desde esta Asamblea Nacional del Ecuador, le pedimos a que se enarbolan, a que sigan nuestra lucha, que nos apoyen en todos los foros internacionales, para que todos, también los sueños del pueblo saharaui y de los jóvenes saharauis puedan regresar a nuestro territorio. Yo no quisiera ser un viejo, ni quisiera morir en el camino sin haber ver mi patria libre y soberana. Ahí están mis padres, ahí están mi juventud, ahí están mis escuelas, los campamentos de refugiados, sufriendo en el desierto más inhóspito que se puede vivir
con una temperatura que sobresalta los 50 grados, viviendo gracias a la ayuda internacional. Por eso le pido de favor a todos ustedes, a los ecuatorianos, a todos los 18 países que están aquí, a los jóvenes del mundo, a que nos ayuden también en todos los foros internacionales, que se sepa la realidad del pueblo saharaui, que se sepa la realidad de hoy en el siglo XXI. Somos la última colonia de África, somos el único país árabe de habla hispana y somos el único país árabe también que lucha por su soberanía, por su dignidad y por su independencia. En el nombre de aquel pueblo, en el nombre de los jóvenes saharauis y del pueblo saharaui, en el nombre mío propio de la escuela, a mí me gustaría hacerle llegar este pequeño recuerdo que habla de los poemas transmitidos en la historia del pueblo saharaui, de los campamentos de refugiados del pueblo saharaui. Y me disculpan si le cogí mucho tiempo. Gracias, Mohamed. ¿Qué podemos hacer? Nada. Ver el pueblo saharaui triunfante es lo más sagrado que puede hacer. Le hago entrega de esta bandera que también lucharon nuestros héroes, decenas del pueblo saharaui que han caído en los campamentos de refugiados por ver el pueblo saharaui libre e independiente. Y de este símbolo de recuerdo, que recuerda a la unión de mujeres nacional del pueblo saharaui, para que la tenga el recuerdo y que en este pedazo de tierra también haya un pedacito del pueblo saharaui de los campamentos de refugiados. Muchas gracias. Muchas gracias. Algunos saben, yo trabajo temas también de participación y transparencia del legislativo en México y me gustaría hacer dos preguntas. Principalmente es sobre qué tanta aceptación y participación existe con los mecanismos de vinculación que ya nos presentaste, de las casas legislativas, de las audiencias, y qué tanta aceptación tienen con la gente. No sé si realmente participan o no. Y la segunda es sobre las iniciativas ciudadanas, es decir, entiendo que aquí hay la capacidad de poder proponer desde individual o colectivamente iniciativas, y qué tanta trascendencia realmente tienen, si llegan a la asamblea como letra muerta o qué tanta posibilidad hay de que realmente se apruebe. Gracias. Representamos un poco a las distintas zonas de España, y entre ellas estamos nosotros buscando transmitirle que cuenta con el apoyo de los jóvenes, que nosotros de allá donde estamos prestos a trabajar por construir ese país, esa patria libre, activa y grande y soberana como se está trabajando, ¿no? Y bueno, y nos llevamos esa tarea que usted nos acaba de dar y que nosotros también estamos buscando, una organización dejando atrás las viejas manías de la partidocracia, ¿no? Y estamos buscando sumar a los jóvenes en que se unan a esta lucha y que dejemos a las nuevas generaciones lo que usted acaba de decir, por nuestros hijos, por todo, una patria de suma causa. Exactamente. Y nada, que sepa que estamos aquí prestos para trabajar en conjunto, usted como coordinadora de Juventudes de Alianza País, y que sepa que allá también existimos jóvenes comprometidos con el movimiento y además con la causa. Decirte, Gaby, que nosotros desde la participación juvenil, más bien viéndolo desde la base, desde lo que son los CRCs, créeme que me decían hace un mes que empecé en la dirigencia del CRC, me decían, ser mujer y ser joven te garantiza todo, pero en realidad no. Te garantiza el trabajo que tú haces con los jóvenes en el territorio. El trabajo que puedes hacer para convocarles un sábado en la tarde a hablar de política. Esa es la revolución ciudadana. Esa es la revolución. Que nosotros estamos viendo, que ahora nosotros creemos en la política. Con un tema de Estado, por ende también del Poder Legislativo, que tiene que ver con la ley de aborto. Quería saber cómo se está desarrollando eso, cómo se disputa con sectores conservadores que, desde mi perspectiva, tratan de imponer una situación, siendo que el debate sobre el aborto no es un debate ideológico, un debate que para mí tiene que ver con política pública y sanidad. Definitivamente son temas que se los canaliza a través de mesas de diálogo permanente. Las comisiones de los asambleístas invitan permanentemente a representantes de organizaciones sociales en los temas inherentes para que participen con voz al interior del debate de las mismas comisiones en la creación de la ley. Entonces eso te garantiza
por un lado, que las iniciativas presentadas realmente sean acogidas por los asambleístas y por otro, que la participación efectuada ya al interior de la asamblea realmente pueda ir convalidando y validando las ideas que plantean prácticamente la legislación. Este es un avance importante, plantear la legislación que se lo hizo a través de Montecristi. Montecristi fue un ejemplo absolutamente claro de romper las barreras y ciudadanizar la legislación que estamos teniendo. Pero ahora la riqueza, y que va comprometido también el tema de la mujer, ahora la Asamblea Nacional, una de las bondades que tiene, o de las ventajas que hay que saber aprovechar de una manera, es que la mayoría de los asambleístas dejaron de ser lo que en un momento en el Congreso eran los iluminados o las élites políticas. Ahora la Asamblea Nacional es la asamblea que está conformada por gente que viene de bases y de procesos sociales. Muchos representantes de organizaciones son ahora asambleístas, sindicalistas son ahora asambleístas. Gente que está ligada mucho al tema de agricultura, el campesinado, ahora son asambleístas. Gente de la universidad, de la academia, es decir, tenemos un grupo tan diverso y tan rico a la vez, porque vamos convalidando permanentemente desde nuestras propias experiencias qué es lo que necesita la legislación para enriquecerse. Y dentro de eso, decirles que es algo que realmente nos gusta comentarlo, porque yo creo que tiene que ser un caso estudiado en temas de género. La Asamblea Nacional, a raíz también de que la Constitución decreta o exige la paridad absoluta en sus listas, la Asamblea Nacional ahora cuenta con el 40% de participación de mujeres al interior de la Asamblea Nacional, convirtiéndola en el espacio parlamentario con mayor participación de mujeres de la región. Eso nos hace ver que realmente vayan fórmulas más equitativas y que debates como lo que tú acabas de plantear en esta pregunta realmente se vayan generando. En el tema del aborto, yo quiero decirte una situación muy personal, aquí hablo como militante ciudadana y revolucionaria. Para mí el aborto y criminalizar el aborto es también criminalizar la pobreza, y es algo que nosotros no podemos dar el lujo en un proceso de cambio tan fundamental. Y lo digo de esa manera porque la mayor cantidad de mujeres que abortan y que mueren en aborto y que es lastimosamente muere por malas prácticas médicas, porque van a clínicas clandestinas del aborto, etcétera, es gente pobre, es gente que no tiene posibilidades de pagarse un médico en una clínica privada para ir a hacerse un aborto. Entonces, es criminalizar la pobreza. Sin embargo, nosotros creemos ya en el ámbito institucional que hay temas que deben fortalecerse y parir también desde el debate social. Nosotros estamos convencidos, por la experiencia que nos ha dado estos años de proceso político, que la política pública, o emitir con voluntad o actitud o resolución política una norma que va a afectar o que va a beneficiar a la convivencia de la sociedad, no soluciona las cosas si es que no tenemos ciudadanía concientizada. Si es que probablemente para la ciudadanía ecuatoriana su prioridad en este momento no sea precisamente hablar del aborto, sino hablar de la política económica, de cómo estamos viviendo, qué estamos comiendo, etc. Yo creo, y voy directamente relacionada, que tiene que llegar un momento en nuestros países en el que debemos despenalizar el aborto. Debemos llegar a esa instancia, como también estamos tratando ahora la despenalización del consumo de drogas, entre otras cosas. Principalmente son temas sociales que tienen que fortalecerse en el debate ciudadano, en el debate social. Y eso lo estamos instaurando desde los diferentes centros de salud. Quiero comentarles que además de fortalecer la infraestructura, las instancias de equipamiento de salud en los territorios, hay áreas de salud alternativa que están tratando también el tema ya del aborto dentro de la ciudadanía para generar el debate. Una vez que nosotros generemos debate, pues estaremos en las condiciones de aplicar la decisión política para la política, para aplicar una verdadera política de salud, porque esto tiene que ir relacionado directamente a la salud de la mujer ecuatoriana y a la sobrevivencia de sí mismo de la mujer. Entonces son temas que siguen el debate, que los estamos fortaleciendo cada vez más. Ahora hay movimientos sumamente fuertes que están poniendo el tema ya no solamente en sus colectivos, sino a nivel también de medios de comunicación, que para nosotros es fundamental. Y como digo, esperemos no llegar mucho tiempo. Ahora por primera vez somos 3 mujeres al frente de la Asamblea y esperamos ser nosotras mismas que podamos aplicar esas medidas en las que personalmente estoy convencida tienen que darse en algún momento de nuestros procesos revolucionarios. Y
Bueno, para terminar, nada más decirles que estoy sumamente... Bueno, nuestro compañero nos dejó ahí una situación que yo quería dejarles una reflexión, ¿no? O sea, es el hecho de que no podemos dejar de sorprendernos. Cuando nosotros dejamos de sorprendernos, dejamos la sensibilidad, dejamos gran parte de la humanidad que tenemos los seres humanos, nos convertimos en máquinas de desarrollo, en máquinas de capital. La capacidad de sorprendernos ante la justicia es lo que realmente nos motiva para saber que hay causas por las que tenemos que seguir luchando y en pie. Y esta es una de las causas. Y yo quiero decirte, compañero, que no estás solo, que hay un montón de movimientos y de países que nos hemos unido a la necesidad de que realmente los países imperialistas vean que coartando la libertad de autodeterminación de nuestros pueblos, pues no consiguen absolutamente nada. Ayer que leíamos la resolución final del Foro de Sao Paulo, justamente hay un párrafo sumamente fuerte de apoyo de todos los partidos y movimientos de izquierda del mundo, exigiendo al imperio se respete la autodeterminación de los pueblos, pero además se permita al pueblo saharaui la libertad, como al pueblo palestino la libertad, y rechazar también las guerras que ha producido el mismo imperialismo en el Medio Oriente entre nuestros mismos pueblos. Así que, compañero, no estás solo. Te llevas aquí nuestro apoyo. ¿Qué hacer? Eso es lo que tenemos que construir. Y ahí ustedes son una muestra justamente de esa valentía que nos mantiene aquí, debatiendo, conversando, viendo que los problemas de ustedes no son ajenos a los nuestros y que debe ser asumido por lo que somos, una sola colectividad con una ideología sumamente fuerte y que tenemos que continuar. Así es que no dejemos de sorprendernos, compañeros. Con fuerza vamos caminando. Ahí quiero cerrar. Estoy apasionada y mis compañeros acá ya me han escuchado decir esto los últimos 2 días. Pero quiero repetirlo con ustedes, porque hay un libro que quiero recomendarles, realmente que se lo lean, que estoy yo encantada, ahorita estoy en plena literatura, que es además de una revolucionaria nicaragüense que nos apasiona con su lectura de Gioconda Belli, que se llama El País de las Mujeres. Y en este libro, El País de las Mujeres, que espero que en algún momento lo puedan tener, hay una parte en que se reúne el Consejo de Mujeres que dirigía este país y dice: bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué modelo implementamos? ¿Qué ideología vamos a tener? Se pone toda una discusión y llegan a la conclusión de que ellas van a promover la ideología del felicismo. Ojalá todos nuestros países lleguemos realmente al felicismo, que no es más que otra cosa representada en nuestras revoluciones.